Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 11, Combate. Primera ronda, comienza. Link pisó el suelo con fuerza y desapareció en un parpadeo. Una fracción de segundo después, la rugiente motosierra, convertida en parte de su cuerpo, apareció justo detrás de Kakashi Ataque. SHRRKK. La hoja atravesó carne, o eso creyó. Un chorro de sangre salpicó en todas direcciones. ¿Podría ser? Pensaron sus dos compañeros, completamente boquiabiertos. Maricón. Gruñó Link, solo para ver que el cuerpo ensangrentado se transformaba en un tronco, jutsu de sustitución, un básico, sí, pero usado con maestría. Perfecto para contrarrestar ataques de novatos. Link no se sorprendió. Sabía que no podía seguir los movimientos de Kakashi, y mucho menos superarlos. ¡Zas! ¡Zas! Una pierna lo impactó por el costado. No tenía su brazo para bloquear. La patada en las costillas lo lanzó al suelo como trapo viejo. Impresionante control de chakra. Kakashi, mientras retraía la pierna, reflexionaba. El niño se había impulsado con chakra con notable precisión y convertir partes de su cuerpo en armas era algo interesante. Pero la pérdida de un brazo limitaba mucho su eficacia. O eso pensó, hasta que notó algo extraño. El cuerpo que salió volando no tenía cabeza. Estallido. Con un suave chasquido, la cabeza de Link volvió a colocarse perfectamente sobre su cuello. En el mismo instante, giró sobre sí mismo y lanzó una patada lateral que impactó con fuerza en el hombro de Kakashi. Ruido sordo. El Jonin se deslizó hacia atrás varios metros antes de frenar. Cerró su libro, dejando ver por primera vez un atisbo de seriedad. El taijutsu de este niño es extraño. Link no perdió el tiempo. Recurrió al jutsu de clonación y al jutsu de transformación. Eran técnicas básicas, sí, pero de ejecución rápida y bajo consumo de chakra. ¡Zas! Atacó de nuevo. Como el más débil, debía mantenerse siempre al frente, presionando. Si dejaba el ritmo, un solo contraataque lo dejaría fuera de combate. Clank. Dos kunais chocaron con violencia. El de Kakashi dominaba por fuerza y precisión. La hoja se acercaba peligrosamente, pero Link no se detuvo. Levantó su mano libre y movió los dedos. ¡Zas! 4 de sus dedos se transformaron en zenbon metálicos y salieron disparados hacia el rostro de Kakashi. Clank, tintineo, tintineo. Kakashi respondió al instante. Sin dejar de empuñar el kunai con una mano, alzó la otra con su guante reforzado. El hierro desvió los zenbon sin dificultad. Link tenía un problema. Su baja estatura impedía contraatacar a tan corta distancia. Una mano había sido desplazada, la otra, incompleta. Sin dudarlo, se reclinó hacia atrás. Desprendimiento de cabeza activado. Su cabeza se desprendió justo cuando su cuerpo se desvanecía en una nube de humo, reapareciendo a unos centímetros de distancia. Lo justo para esquivar el kunai, pero Kakashi no era de los que dejaban escapar oportunidades. Instantáneamente lo siguió, colocándose justo frente a él, lanzando una patada veloz. Estallido. Link salió volando otra vez. Apretó los dientes, dolorido, mientras formaba sellos en el aire. Repitió las técnicas básicas, clonación y transformación. ¡Zas! Kakashi giró en el aire y lanzó una patada giratoria. En el último segundo, Link hizo lo mismo de antes, soltó su cabeza. Su cuerpo cayó pesadamente, levantando una nube de polvo. Todas las miradas se centraron en su cabeza flotante, suspendida en el aire junto a Kakashi. ¡Zas! Antes de que el polvo se disipara, una espada larga emergió de la nube, cortando de abajo hacia arriba. Incluso sin su cabeza, Link mantenía el control total de su cuerpo. La espada estaba dirigida directamente a Kakashi. Maricón. Pero Kakashi se desvaneció en humo. Un clon de sombra, cuando lo creó. Link frunció el ceño. La espada volvió a convertirse en una mano que atrapó su brazo en el aire con total naturalidad. Este niño. Los dos compañeros de equipo, ocultos entre los árboles, observaban con los ojos desorbitados.
Acababa de eliminar al clon de sombra de un Jonin usando Taijutsu directo. Incluso un Chunin promedio tendría problemas para lograr algo así. Toca. Link aterrizó con gracia. Suspiró internamente. Había agotado casi todos sus recursos, todas las técnicas que había preparado, y aún no lograba cambiar el ritmo del combate. Peor aún, Kakashi había cancelado su clon de sombra y desaparecido. El campo de entrenamiento quedó silencioso, opresivo. En el mundo ninja, el sigilo era el núcleo del combate físico. Emboscadas y flanqueos no eran estrategias auxiliares, eran la base, porque la vista era lo más importante. No importa cuán refinado fuera el chakra, cuán veloces los reflejos o cuán precisa la técnica, si no podías ver al enemigo, no podías reaccionar. Incluso Jiraiya, un Sannin legendario, sufrió por esto durante su batalla contra Ten. Incluso si son tipo sensorial, ¿cómo podrían prever mis ataques si no pueden verlos? Ese era el principio. Ver era lo primero. Todo lo demás venía después, y eso era lo que pasaba ahora. Link no había logrado su ataque sorpresa. Kakashi lo había anticipado desde el principio. Usó el jutsu de sustitución para esquivar y contraatacó sin esfuerzo. Link ya lo sabía, subestimar a un Jonin era una sentencia de muerte. Por eso había usado métodos tan extraños y poco ortodoxos, buscando una apertura. Por un instante, logró tomar la iniciativa, pero la diferencia de nivel era abismal. Kakashi, sin siquiera esforzarse, recuperó el control con facilidad. Y lo peor era una amarga verdad que ya comenzaba a entender. Kakashi le había cedido el primer movimiento. Incluso dándolo todo, Link no había sido capaz de forzar a Kakashi a tomarse el combate en serio. Por ahora, seguía sin ser un oponente digno. Capítulo 12. El último jutsu. En ese intercambio ultra rápido, ¿cuánto de los 10 meses de entrenamiento había utilizado realmente Link? Cada truco que había aprendido estaba presente. La combinación entre el jutsu de clonación y el de transformación. La velocidad con la que realizaba los sellos. La forma en que separaba su cuerpo de su cabeza para tomar la iniciativa. Convertir sus extremidades en armas independientes. Usar su cabeza, literalmente, como señuelo para distraer al enemigo mientras el resto de su cuerpo atacaba. Y sobre todo, la resistencia física que había cultivado con un entrenamiento diario, duro y constante. Sin eso, ya habría sido eliminado en el primer choque. Solo esa base le permitía siquiera mantenerse de pie frente a un Jonin como Kakashi. Ahora, inmóvil tras su última maniobra, Link comprendió que se había quedado sin recursos. No podía engañar a un Jonin 2 veces con las mismas técnicas. Lo sabía bien, las batallas ninja no se decidían únicamente por la fuerza, sino por la información. La razón por la que había logrado una breve ventaja en el combate cuerpo a cuerpo era simple, la brecha de conocimiento. Nadie estaba preparado para su estilo poco ortodoxo. Pero ahora, exhaló Link, con la mente acelerada. ¿Cómo se suponía que podía hacerle frente en taijutsu a alguien como Kakashi? El choque anterior, sumado al uso continuo de sus jutsus, había reducido su resistencia a la mitad de su límite seguro. Su cuerpo ya le avisaba que no podría durar mucho más. Estaba en clara desventaja. ¿Kakashi usaría otro clon de sombra? ¿O pasaría a un jutsu de mayor nivel? Quizás incluso revelaría su Sharingan para asegurarse de que Link no tuviera ninguna carta bajo la manga. Por mucho que hubiera trabajado, por más que su extraña habilidad le diera ventajas, la diferencia entre ambos seguía siendo abismal. Incluso si entrenaba un año entero más, ¿realmente haría alguna diferencia? La respuesta, cruda y directa, fue un no. No era un asesino reencarnado, ni un protagonista de novela. No era un supersoldado genéticamente modificado ni un niño prodigio. Solo era un chico normal que había entrenado como loco gracias a las enseñanzas de su difunto padre y a su propia tenacidad. Respiró hondo y, sin perder tiempo, volvió a formar sellos. Jutsu de clonación. Esta vez omitió la transformación para conservar lo poco que le quedaba de energía. El agotamiento se le notaba hasta en la mirada. Esta batalla le había enseñado algo fundamental. Las técnicas básicas, por más creativamente que se usaran, no eran suficientes contra un Jonin de élite. Avanzar por el camino ninja tradicional, con práctica constante y progreso lineal, tomaría años. Décadas. Y probablemente exigiría poner su vida en juego más veces de las que estaba dispuesto a soportar. ¿Debería rendirse aquí? ¿Evitar mostrar sus cartas más raras?
Pero ese pensamiento le repugnaba. Podía tolerar el dolor. Podía soportar el cansancio, la rutina, las caídas. Pero no soportaba la cobardía, y por eso, seguiría luchando. En apenas unos segundos, ya estaba listo para continuar. Crujido. Dos manos brotaron del suelo y se cerraron alrededor de sus tobillos, jalándolo hacia abajo con fuerza. Jutsu del cazador de cabezas. Link lo reconoció al instante. No le sorprendía que Kakashi, un experto del elemento tierra, lo usara. Con calma, se tomó la cabeza y la arrojó al aire. En pleno vuelo, desactivó su clon y recombinó su cuerpo en el aire con un puff, silbido, pero Kakashi ya lo esperaba. Usó la técnica de movimiento instantáneo para acortar la distancia en un parpadeo. Link sonrió, desafiante. Tú me enseñaste el jutsu del cazador de cabezas original, así que déjame mostrarte mi versión. Formó sellos con rapidez. Estilo Link, jutsu del cazador de cabezas. En ese momento, los sentidos de Kakashi se encendieron. Su instinto le gritaba que algo estaba mal. Este chico estaba lleno de sorpresas. Su estilo de combate no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes, y justo cuando el jutsu se activó, todo se torció. Kakashi sintió un mareo repentino, una desorientación profunda. El mundo pareció inclinarse. Por un instante, no supo dónde estaba. ¿Un genjutsu? Pero el archivo no decía que este chico pudiera usar genjutsu. Es voz, un destello. Una sensación intensa y escalofriante. Por un instante, Kakashi sintió que le cercenaban la cabeza. El dolor fue tan real, tan agudo, que su cuerpo reaccionó por instinto. Liberar. Exclamó, rompiendo el flujo de chakra. La ilusión se desmoronó justo a tiempo para que una patada lo impactara de lleno, derribándolo. Rodó por el suelo y aterrizó con una mano, frenando el impulso. Un momento de vulnerabilidad, y Link lo había aprovechado. Ninjutsu. Taijutsu. Genjutsu. Kakashi se reincorporó, sacudiendo el polvo de su pecho. Sus ojos reflejaban algo nuevo, respeto. Este chico no era un estudiante promedio. No era un nin ordinario. Link aterrizó a unos metros de distancia, su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus ojos brillaban con frustración mientras observaba a Kakashi, prácticamente ileso. No fue suficiente. Incluso bajo la influencia de ese genjutsu personalizado, Kakashi había logrado concentrar chakra en el punto de impacto y amortiguar el daño. Su cuerpo, entrenado al extremo, probablemente ni siquiera sintió dolor. La intuición de batalla de Kakashi, su lectura de movimientos, su control de chakra, sus reflejos. Todo estaba en un nivel completamente distinto. Esta era la diferencia. La realidad entre un ninja novato y un jonin veterano. Y Kakashi ni siquiera había usado el Sharingan. ¿Qué más me queda? Link repasó sus recursos. El jutsu de vinculación de dinero necesitaba billetes reales. El jutsu de sustitución, bueno, era un comodín peligroso. De 10 usos, solo 3 le habían proporcionado sustitutos útiles en combate. La variedad era demasiado amplia como para crear tácticas confiables y su duración era escasa, segundos, a lo sumo minutos. Aún así, bien. Una última batalla. Sin más dudas, Link formó sellos una vez más. Liberar. Y entonces, apareció detrás de él. Una criatura grotesca y esquelética emergió en una nube de chakra gris. Tenía un cráneo afilado como el de un ave, con un pico ganchudo. Una caja torácica que parecía la de un ciempiés, ojos rojos brillantes y una lengua púrpura que vibraba como una serpiente. 6 brazos esqueléticos se alzaban, moviéndose con inquietante elegancia. El último recurso de Link. El último jutsu. Capítulo 13. Derrota. Victoria. El soporte invocado, Horus, capaz de crear hielo para atacar, se alzaba como un arma formidable. Sin embargo, Link apenas tuvo tiempo de celebrar. El agotamiento por el refinamiento excesivo de chakra le pasaba factura. Aún así, sin dudarlo, ordenó: Horus, ataca. Crack. 6 enormes picos de hielo surgieron de la nada, 3 a cada lado. Sas, sas. Sas. Los picos fueron lanzados uno tras otro, con una fuerza y velocidad abrumadoras. ¿Qué es esto? La actitud despreocupada de Kakashi cambió en un instante. Al sentir una perturbación anómala en el chakra, su instinto lo alertó. En cuanto aparecieron las púas de hielo, cargó chakra en los pies y ejecutó el Body Flicker. ¡Boom! El primer pico impactó el suelo, creando un cráter gigantesco.
Kakashi logró esquivarlo, pero los demás lo siguieron. Los picos lo rastreaban. Rodeado de hielo desde todas las direcciones, Kakashi realizó sellos rápidamente. Elemento tierra, muro de tierra. 4 muros de roca emergieron a su alrededor, formando una defensa improvisada. ¡Boom! Las púas impactaron al mismo tiempo, destrozando los muros con una fuerza demoledora. Fragmentos volaron, y una escarcha blanquecina cubrió la superficie resquebrajada. El frío era tan intenso que los muros parecían haber sido calcinados por hielo. Ese niño, un Chunin, usando elemento hielo. Desde la seguridad del bosque, los 2 compañeros de equipo de Kakashi observaban, atónitos. Aquello estaba completamente fuera de su escala. Crack. El suelo volvió a abrirse bajo los pies de Link. Kakashi contraatacó, usando el elemento tierra, cazador de cabezas, para atrapar a su joven oponente, que ya mostraba signos claros de agotamiento. Link quedó medio enterrado. La mayoría habría entrado en pánico. Pero no él. Sin expresión alguna, y usando la poca energía que le quedaba, le ordenó a Horus. Aliento gélido, ahora. Una niebla helada envolvió a ambos, Kakashi y él. El aire se volvió blanco, espeso, glacial. En cuestión de segundos, ambos cuerpos quedaron inmóviles, atrapados en una prisión de escarcha. Jingle. En el último instante antes de desmayarse, Link extendió la mano y arrancó de la cintura de Kakashi las 2 campanas. El tintinear suave resonó en la escena silenciosa. Horus, agotado, se desvaneció. La tierra alrededor permanecía congelada, la hierba verde preservada bajo un cristal de hielo brillante que reflejaba la luz del sol. Era hermoso. Link quedó inclinado hacia adelante, semienterrado, con los brazos estirados. Finas capas de escarcha cubrían su piel. Las campanas, caídas de su mano, yacían a su lado. Este niño, crack, crack. El hielo se resquebrajó cuando Kakashi descendió su banda frontal, cubriendo nuevamente el Sharingan. Caminó hasta Link, y con cuidado, lo sacó del suelo helado. El niño había derrotado a su clon de sombra en combate directo, y lo había forzado a luchar en serio. Solo por su dominio del ninjutsu, ya merecía ser considerado un Jonin especial. La Academia Ninja evaluaba el dominio de jutsus básicos para sus exámenes. Para avanzar a Chunin, se requería inteligencia y estrategia. Pero para ser Jonin, se necesitaba poder bruto. Incluso el ninja más brillante no llegaba a Jonin sin fuerza, pero un talento excepcional sí podía ascender por puro poder. Y este niño, apenas un Chunin, con apenas 8 años, había demostrado lanzamiento de hielo. Una Kekkei Genkai extremadamente rara. Kakashi lo miró en silencio. Liberación de hielo. Cargó a Link, aún inconsciente, envuelto en escarcha, y corrió hacia el hospital. Su mente no paraba de trabajar. En sus recuerdos, solo un clan de Kirigakure poseía el elemento hielo. ¿Cómo era posible que un niño, de linaje claramente de Konoha, lo manifestara? A menos que, el pensamiento se volvía más turbio cuanto más lo analizaba. Pero había una conclusión clara e inevitable. A este niño no se le permitiría graduarse este año. Un techo extraño. Link abrió los ojos. Su mente estaba nublada. Lo último que recordaba. Había perdido, pero también había ganado. Jamás esperó derrotar a un Jonin Elite. Ni siquiera obligó a Kakashi a usar el Sharingan, o eso creyó. Sin saberlo, el ojo carmesí lo había observado todo en los últimos segundos. Aunque logró arrebatar las campanas, fue derrotado. Y al reflexionar sobre el combate, los errores se hicieron evidentes. 1. Sobreestimar su taijutsu. Había gastado demasiada energía intentando enfrentarse cuerpo a cuerpo. Eso lo debilitó al inicio. Si Kakashi no hubiera estado curioso por sus habilidades, lo habría derrotado de inmediato. 2. Técnicas predecibles. El combo clon y transformación era bueno contra enemigos promedio, pero no contra un Jonin. Exponía su falta de resistencia y preparación física. 3. Mala gestión del chakra. Usar a Horus le drenó casi toda la energía. No le quedó suficiente para sostener defensas o activar habilidades clave. 4. Orgullo. Quiso probarse. No solo ante los altos mandos de Konoha, sino ante sí mismo. Quería demostrar que no era un simple transmigrante inútil o un personaje de fondo. Y esa necesidad lo llevó a decisiones irracionales. La debilidad no es un obstáculo para la supervivencia, la arrogancia sí lo es. Una frase de su vida anterior resonó en su mente. Se había vuelto arrogante, y si no corregía ese defecto, pagaría un precio muy alto.
Aceptar las propias fallas era el primer paso. Admitir los errores. Permanecer en pie incluso después de caer. Capítulo 14. Fallido. Tal vez, necesito tomarme un descanso del entrenamiento básico y del combate ninja tradicional, pensó Link mientras se sentaba en silencio. No sentía dolor. El hielo creado por Horus no le causaba daño, en realidad, ni siquiera lo percibía como una amenaza. Incluso podía exhalarlo desde su boca, lo que lo convertía en una herramienta excelente para sellar heridas rápidamente. Congelarse al final de la batalla había sido una decisión estratégica, defensiva más que ofensiva. Si hubiera tenido suficiente resistencia, podría haberse congelado a sí mismo junto con el enemigo y dejar que Horus continuara la lucha. En retrospectiva, si hubiera sabido desde el inicio que podía invocar a Horus, habría abordado el combate de forma completamente diferente. Tal vez no habría derrotado a Kakashi, pero al menos no habría terminado en una posición tan humillante. Fue en ese momento que Link aceptó algo importante: su camino no era el mismo que el de los ninjas comunes. Sin embargo, durante su tiempo en la academia, había sido arrastrado por la corriente. Se dejó influenciar demasiado por las técnicas estándar, por los métodos ortodoxos, por esa forma de lucha repetida por generaciones. Intentar vencer a un Nin como Kakashi usando tácticas convencionales fue un suicidio. La clave estaba en el ritmo de la batalla. Si solo quería ser un Nin promedio, entonces sí, debía apegarse a los métodos tradicionales, entrenar taijutsu, aprender sellos, perfeccionar shurikenjutsu, dominar 3 o 4 jutsus útiles y seguir misiones estándar. Pero él no era un ninja promedio. Con su jutsu inusual, sus reservas de chakra limitadas y sus capacidades físicas poco destacadas, tenía que encontrar otra forma. Un estilo propio. Adaptado a sus fortalezas. Porque al final del día, la batalla no se trataba de quién era más fuerte, sino de quién sabía explotar mejor las debilidades del otro. Y esa realización, lejos de frustrarlo, le brindó una inesperada sensación de alivio. Perder era inevitable, pero descubrir sus propias limitaciones, comprender la esencia del combate y empezar a romper con los paradigmas impuestos por la tradición, fue su verdadera victoria. Mucho mejor aprenderlo en un examen que en una misión real. Oh, ¿ya estás despierto? La voz despreocupada de Kakashi llegó desde la puerta. Estaba apoyado con pereza contra el marco, sosteniendo una copia de Aka Paradise en una mano. ¿Aprobé el examen?, preguntó Link, con una chispa de esperanza en los ojos. Después de todo, había conseguido las campanas. Kakashi cerró el libro con calma, marcando la página con el dedo. Una sonrisa traviesa asomó bajo su máscara. Ninguno de ustedes aprobó, pero yo tengo las campanas, protestó Link. El ojo de Kakashi se entrecerró con diversión al observar al niño de 8 años. Esta prueba no era sobre las campanas, explicó. Se trataba de trabajo en equipo. De tu capacidad para cumplir una misión junto a otros. Las campanas eran solo un señuelo, era cierto. En Konoha, el ideal ninja había evolucionado. Mientras otras aldeas trataban a los shinobi como herramientas desechables, Konoha, a pesar de sus contradicciones, aún conservaba la creencia de que un ninja debía proteger a sus compañeros. Por eso se condenó al colmillo blanco cuando abandonó una misión para salvar a sus camaradas. Por eso Mizuki fue rechazado, incluso por simples rumores de traición. Por eso Tsunade desafió órdenes cuando permitió que los Hinchiki tuvieran libertad. Por eso Kakashi, y luego Naruto, rompieron tantas reglas por sus amigos. Era ese entorno permisivo lo que le había permitido a Link desplegar su estilo sin ser aniquilado al primer indicio de rareza. En aldeas como Kirigakure o Sunagakure, donde las traiciones se castigaban con sangre, probablemente habría tenido que esconder sus talentos y esperar el momento oportuno para desertar. Por cruel que fuera, incluso los métodos de Dance eran más benignos que el sistema de otras aldeas. Konoha, a pesar de todo, trataba a los suyos mejor que nadie, y además, Dance ya no tenía el mismo poder de antes. Tras la masacre del clan Uchiha, había perdido fuerza política. Mientras el tercer Hokage siguiera vivo, sus movimientos serían limitados. Y siendo realistas, Link tampoco había mostrado tanto como para atraer su atención. Incluso Horus, su invocación más reciente, no era ni la más fuerte ni la más peligrosa. Entonces, ¿tengo que volver a la academia?, preguntó Link, con un tono que rozaba la resignación. Se levantó de la cama, sintiendo apenas dolor muscular. El hielo de Horus no dañaba su cuerpo,
pero su ropa no había corrido con la misma suerte. Esto me va a costar un dineral, suspiró. Las herramientas ninja eran caras. Por suerte, no había llevado su billetera al examen. Si no, aunque, pensándolo bien, tal vez no graduarse era una bendición disfrazada. Ser nin significaba perder sus subsidios como estudiante y huérfano, y el salario de un ninja de bajo rango apenas alcanzaba para vivir. «Estás en buena forma», dijo Kakashi, guardando su libro en la mochila. «Puedes recibir el alta médica cuando quieras», sonrió bajo la máscara. «¿Qué te parece si te invito a comer para celebrar tu regreso a la escuela? Oficina del Hokage, aldea oculta de la hoja». Y con esto concluye el informe completo sobre el estudiante de la academia, Link. Kakashi permanecía de pie, tranquilo, presentando su informe verbal ante el tercer Hokage. Detalló observaciones objetivas, análisis subjetivos y algunas conjeturas. El expediente de Link no contenía irregularidades. Un niño huérfano, crecimiento físico y mental normales, posibles habilidades de línea sucesoria. Nada que encendiera alarmas. Talento notable, sí, pero no al nivel de provocar que los ancianos o los consejeros actuaran. Konoha era una aldea que toleraba genios, y, a diferencia de otras naciones, rara vez atacaba a sus propios ciudadanos. Claro, había excepciones. Personas con agendas secretas. Pero sus acciones no podían hacerse públicas. No sin consecuencias. Murmuró el tercer Hokage, exhalando humo de su pipa. Su rostro mostraba la serenidad habitual. Entonces asintió. «Gracias por tu trabajo, Kakashi. Si eso es todo, me retiro, señor tercero». Kakashi hizo una leve reverencia y desapareció, dejando atrás solo una ráfaga de aire. El Hokage se quedó solo, contemplando el expediente por un momento más. Luego, golpeó ligeramente el escritorio con la boquilla de su pipa y dijo: «Aumenten su prioridad de vigilancia». «Entendido», respondió una voz desde las sombras. No era una amenaza, no era castigo. El aumento de vigilancia no significaba espiar, sino proteger. Konoha era una aldea con enemigos dentro y fuera. Espías, traidores, intereses ocultos. Un niño de 8 años con habilidades únicas podía convertirse en blanco de secuestro, manipulación o algo peor. De hecho, Link ya contaba con protección ANBU desde que se inscribió en la academia. Fue esa misma protección la que evitó que Mizuki se le acercara demasiado. Aumentar la prioridad solo significaba reforzar esa salvaguarda. El tercer Hokage no tenía motivos para dañar a un niño. Konoha estaba llena de shinobi con habilidades raras, y uno más no cambiaba el equilibrio. No en tiempos de paz inestable. Finalmente, cerró el expediente y volvió su atención a los asuntos urgentes del día. El niño podía esperar. Por ahora, capítulo 15, ¿pensamientos? Azotea de la Academia Ninja. Si no puedo mejorar mis habilidades físicas por ahora, entonces la estrategia más efectiva para enfrentar oponentes más fuertes será centrarme completamente en el jutsu de sustitución. Sentado solo en un rincón, Link observaba el cielo, sumido en pensamientos cada vez más profundos. Desde su combate con Kakashi, su nombre había comenzado a circular por toda la academia. Se había convertido en una pequeña celebridad. En una escuela con tan pocos estudiantes, alguien que parecía manejar el elemento hielo destacaba naturalmente. Sin embargo, a Link no le interesaba en absoluto la fama. Mucho menos interactuar con compañeros que solo se acercaban por su poder. Tenía demasiados secretos que no podía compartir. Nadie podía acercarse verdaderamente a él. La idea de tener amigos le parecía absurda. Este aislamiento no venía de los demás, sino de sí mismo. Arrow quien se mantenía a distancia. La educación impartida en la academia moldeaba el pensamiento de los estudiantes bajo la lógica del sistema ninja tradicional. Pero tras su derrota absoluta ante Kakashi, Link llegó a una conclusión clara: si no tenía un jutsu más poderoso, debía explotar al máximo su habilidad más fuerte, el jutsu de sustitución. Mientras no contara con técnicas que reforzaran directamente su cuerpo, las peleas de taijutsu estaban descartadas. Su escasa fuerza física era una debilidad evidente, y solo se haría más notoria con el tiempo. El problema era la aleatoriedad de los sustitutos. No podía diseñar un estilo de combate coherente. Aún así, entre todas sus técnicas, el jutsu de sustitución seguía siendo el más prometedor. Por ahora, era su única carta confiable. En ese sentido,
Tenía una gran ventaja comparado con otros ninjas, su sistema de jutsus no dependía del control preciso del chakra. La mayoría de los ninjas necesitaban canalizar la cantidad exacta. Si usaban demasiado chakra, saturaban el jutsu, si usaban poco, fallaba. Muchos luchaban por encontrar el equilibrio. Los ninjas expertos podían aprovechar mejor sus jutsus, incrementando su poder con un control de chakra refinado. Pero el jutsu modificado de Link funcionaba distinto, no requería precisión. Solo tenía que extraer el chakra y dirigirlo vagamente. El resto sucedía solo, activado por un mecanismo que aún no entendía. Esto eliminaba el margen de error más común. No tenía que preocuparse por el flujo, solo por la cantidad. Por ejemplo, mantener un clon combinado con una transformación durante un minuto le costaba un 10% de su chakra. En cambio, el jutsu de sustitución consumía un enorme 30% por minuto, y eso sin contar el desgaste adicional que implicaba el uso de habilidades por parte del sustituto. Bajo esos parámetros, el jutsu de sustitución era comparable al clon de sombra de Naruto, prácticamente una técnica prohibida debido a su gasto absurdo. Si usaba mal su chakra, podía colapsar por agotamiento en mitad de un combate. Un error así podía costarle la vida, por eso, debía protegerse con clones. Necesitaba distracciones, escudos, señuelos. Sin esa defensa, su cuerpo, frágil y sin refuerzo físico, caería antes de que el sustituto pudiera siquiera actuar. Incluso gastar un 10% ya era considerado elevado. La mayoría de los ninjas entraban en combate con algo de chakra reservado, pero no con todo al máximo. Necesitaban conservar energía para correr, esquivar o responder con rapidez. Lo ideal era que un jutsu consumiera entre el 5% y el 8% del chakra total. Técnicas más costosas se reservaban para ataques finales, como el Chidori de Kakashi. En contraste, la estrategia de Link requería gastar más de un cuarto de su energía al comienzo del combate. Y además de eso, estaba el problema de la aleatoriedad. La lógica era simple, aunque arriesgada, invocar un sustituto al inicio del combate y adaptar sus tácticas según el tipo y habilidades del ser convocado. Su rol en la batalla, ya fuera ofensivo, defensivo, de soporte o táctico, dependía enteramente de las características del stand invocado. Era emocionante, pero también increíblemente poco confiable. ¿Qué pasaba si en un duelo invocaba a un sustituto sanador? ¿Y si obtenía a Hammer Purple cuando necesitaba poder ofensivo? El riesgo era enorme. Ningún ninja dependía de la suerte. Incluso en la ficción, salvo en juegos como Yu-Gi-Oh!, los protagonistas no confiaban en sorteos aleatorios para ganar. Cualquiera que hubiese jugado un roguelike conocía bien esa sensación, la euforia de obtener una habilidad rota o la frustración de recibir basura. Link consideró una solución, reducir el tiempo de uso de cada sustituto para aumentar la frecuencia de invocación. Menor duración, menor costo, más intentos. También pensó en usar píldoras de soldado durante el combate para recuperar energía y mantener su chakra en niveles aceptables. Pero incluso con eso, realmente podría resistir lo suficiente como para invocar un segundo o tercer sustituto si el primero era inútil. Había una ventaja crucial, los sustitutos eran invisibles. Solo él podía verlos. Ni los estudiantes, ni los profesores, ni siquiera Kakashi podían percibirlos. Sustitutos de combate podían mejorar su capacidad ofensiva. Los de apoyo, ofrecer ventajas estratégicas únicas. Algunos tenían habilidades especiales basadas en reglas que, si se cumplían ciertas condiciones, podían incluso matar de un solo golpe. Por eso, más allá de su fuerza o velocidad, el verdadero valor de sus sustitutos residía en sus habilidades especiales. Recordó cómo en JoJo's Bizarre Adventure se calificaba la fuerza de los stands. Fuerza C, comparable a un humano promedio. Fuerza B, superior al promedio. Fuerza A, excepcional. Pero incluso estas categorías eran inconsistentes. Algunos stands con fuerza A podían pulverizar diamantes, mientras que otros no podían doblar una barra de hierro. A su vez, algunos de fuerza se podían demoler muros de concreto sin problemas. La disparidad era absurda. Del mismo modo, los sustitutos de Link podían ser superados con facilidad en combate directo si el oponente usaba taijutsu reforzado por chakra. Velocidad, potencia, reflejos, todo podía dejar a su stand en desventaja. Por eso debía jugar con lo que los demás no podían ver. Con su creatividad. Su mente.
Incluso un stand poco respetado, como el propio Homer Purple, era excelente para reunir información si se usaba bien. La aleatoriedad seguía siendo el gran obstáculo. Pero había una solución. Si podía convocar sustitutos múltiples veces en una pelea, aumentaría su margen de error. Si el primero fallaba, lo reemplazaba. Si el segundo era mediocre, seguía intentándolo, pero para hacer eso, necesitaba algo más. Necesitaba un compañero, preferiblemente alguien resistente. Alguien que pudiera aguantar los golpes por él mientras buscaba al sustituto adecuado. Alguien como Naruto. Sí, eso necesito. Un escudo humano. Un portador de la carga inicial. Alguien que me dé el tiempo que necesito. Mientras el viento agitaba suavemente su cabello en lo alto de la azotea, Link dejó de reflexionar. En su interior, una nueva resolución comenzaba a tomar forma. Capítulo 16. Dos compañeros de equipo. El tiempo fluye como el agua. El revuelo inicial por el regreso de Link a la Academia Ninja se disipó con rapidez. Continuó siendo distante, inaccesible. No hablaba con nadie. No tenía amigos ni compañeros con los que intercambiar siquiera un saludo. Día tras día, sin embargo, su condición física y sus reservas de chakra mejoraron de forma constante. No con la velocidad explosiva de sus primeros 10 meses de entrenamiento, pero sí a un ritmo más que respetable. Incluso su velocidad para formar sellos manuales mostró un notable avance, pero en otros aspectos, estaba estancado. Las enseñanzas de la academia se alejaban más y más de su propia visión del combate. Para alguien que había vivido otra vida como adulto, con una perspectiva lógica y formada, resultaba difícil dejarse influenciar. Ninguna clase de historia pudo inspirarle amor por la aldea. A lo sumo, fingía entusiasmo de vez en cuando solo para evitar levantar sospechas. Con la mejora física, su edad avanzada y su entrenamiento constante, también vino un efecto colateral, su apetito. Comía como un adulto atrapado en un cuerpo infantil. Además, comenzó a gastar una suma considerable en píldoras del soldado mientras experimentaba estrategias de combate. Una inversión costosa. Pronto, ni siquiera los 2 subsidios mensuales que recibía fueron suficientes. Durante más de 6 meses, vivió a base de cazar y pescar en los campos de entrenamiento de las afueras de Konoha, solo para mantenerse alimentado. Aquellas constantes escapadas, sumadas a su rechazo al entorno escolar, hicieron que se ganara cierta reputación en la academia. Faltar a clase se volvió algo común. Por suerte para él, su tutor, una figura tan irrelevante que jamás volvería a ser mencionada, entendió que su caso era especial. No le causó problemas. Era evidente, Link no encajaba en ese ambiente estructurado. Un año de formación había sido más que suficiente. Lo que necesitaba ahora era otra cosa, más jutsus, más dinero y un estatus más alto. Otro año pasó sin grandes acontecimientos. Sin embargo, se acercaba el momento decisivo, la graduación de Naruto Uzumaki. Link, algo ansioso, no se permitió perder el primer día del examen de graduación. Esta vez, la prueba era el jutsu de clon, y, como era de esperar, su particular versión mutada del jutsu no cumplía con los estándares de una evaluación tradicional. En lugar de insistir en algo que no iba a funcionar, se dirigió al profesor a cargo, explicó su situación y recuperó fácilmente una nueva bandana ninja. La anterior le había sido retirada. Por suerte, aún tenían su antigua foto archivada. No hubo necesidad de posar de nuevo. Así fue como, tras completar una breve serie de ejercicios en grupo, conoció a sus nuevos compañeros de equipo. Oye, Link. ¿Qué tipo de persona crees que será el sensei del equipo 5? Preguntó Iris, un chico vivaz, de coleta alta, visiblemente entusiasmado. Con su nueva bandana brillando en la frente, parecía un novato nervioso y algo torpe. Iris era el mismo estudiante impulsivo que, durante aquella escena infame del primer beso entre Naruto y Sasuke, se había chocado accidentalmente con Naruto. Link echó un vistazo al aula, aún llena de estudiantes, mientras una ligera inquietud se colaba en su mente. Solo espero que no sea alguien que llegue tarde todo el tiempo. Rezaba en silencio para no terminar con ese hombre como mentor. Un año de retraso había sido suficiente. No necesitaba otro Kakashi ataque en su vida. Los ninjas fuertes no llegan tarde, se burló una voz femenina. Una chica con las piernas apoyadas en el escritorio lo decía en tono despectivo, sin molestarse en disimular su desprecio. Si nos toca un sensei impuntual e inútil,
entonces mala suerte para mí. Estaré atrapada con ustedes dos. Su nombre era Ami. También parte del equipo 5. Ami era un personaje de fondo en los libros de datos de Naruto. Había intimidado a Sakura durante un tiempo y fracasado varias veces en graduarse. Oye, ¿qué estás insinuando?, gritó Iris, señalándola con el dedo. Ami se encogió de hombros y desvió la mirada hacia el techo, sin dignarse a responder. Link suspiró por dentro, una impulsiva sin filtro y una arrogante con complejo de princesa. Mientras no les tocara Kakashi como sensei, pensó, podría tolerarlos un tiempo. Después de todo, demostrar liderazgo era clave si quería ascender pronto a Chunin. Pero antes de avanzar, necesitaban una conversación. Equipo 5, Link, Iris, Ami. Un Nin entró al aula, la sombra de ojos verde marcando su mirada severa. Llevaba el cabello recogido en una alta coleta. Síganme, dijo. 10 minutos después, campo de entrenamiento de la academia. Empecemos con las presentaciones, dijo el Nin. Su voz era tranquila, pero firme. Me llamo Nara Ensui. Nin. Ensui era un miembro del clan Nara. En el futuro, participaría en la Cuarta Gran Guerra Ninja. Link, Iris, Ami, ¿solo los nombres?, preguntó Ensui, aunque su tono sugería que no esperaba nada más profundo. Bien. Siguiendo la tradición, mañana por la mañana habrá una prueba en el campo de entrenamiento 7. Quien no la apruebe, volverá a la academia. ¿Entendido? Entendido, dijeron los tres al unísono. Ensui los miró con algo de fastidio. Entonces pueden retirarse. Y desapareció. Ami se giró para irse sin decir palabra. Caroline levantó la voz. Esperen. Necesito hablar con ustedes dos, compañeros de equipo. ¿Qué pasa?, preguntó Iris, curioso. Para él, Link solo era un chico callado que necesitaba orientación. Ami, sin embargo, siguió caminando como si no hubiera oído nada. ¡Zas! ¡Pum! Un segundo después, Ami estaba inmovilizada contra el suelo. Link le torció los dedos hacia atrás con precisión quirúrgica. Su mirada era gélida. Y cada palabra, una gota helada. Dije. ¿Qué necesito? Hablar. Con ustedes. 2. Compañeros de equipo. La soltó. Ami se incorporó, furiosa. Con un rugido silencioso, sacó un kunai para devolverle el golpe. ¡Qué ingenua! Un instante después, otro kunai estaba presionado contra su cuello. La hoja tocaba su piel. Ni siquiera vio de dónde había salido. Querida compañera, dijo Link, con una voz suave como el hielo. ¿Me has oído esta vez? Aunque no podía competir con los Nin de élite ni con Kakashi Ataque, el control de chakra de Link estaba en otra liga comparado con el de sus compañeros. Ya dominaba desde antes de entrar a la academia tanto la técnica de caminar sobre el agua como la de trepar árboles, lo que le daba movilidad y velocidad superiores. Ami temblaba. Con la hoja del kunai apenas rozándole el cuello y una fina línea de sangre emergiendo, se quedó paralizada. El sudor frío le corría por la cara. ¿De qué quieres hablar?, susurró finalmente. Link retiró el kunai. Limpió su filo en su propio hombro y lo guardó con calma. Campo de entrenamiento 7. 1 hora. Y se fue. Capítulo 17. Unidad. 1 hora después, campo de entrenamiento 7. Me alegro de que las dos hayan llegado a tiempo. De pie sobre una roca, Link hablaba con firmeza, intentando parecer más alto e imponente. A sus 9 años, su baja estatura, apenas 120 centímetros con zapatos, se estaba convirtiendo en una fuente de frustración silenciosa. A diferencia de muchos protagonistas de Isekai que crecían anormalmente rápido, su crecimiento le parecía irritantemente lento. 120 centímetros. Y sí, le importaba. Le importaba mucho. Ami, de 11 años, se mantenía en pie con una expresión de desafío e ira. Aunque había recibido entrenamiento ninja, su corta edad y falta de madurez aún le impedían ocultar sus emociones con eficacia. Tras su pelea anterior, sin embargo, se cuidó de no provocarlo otra vez sin motivo. Iris fue la primera en romper el silencio. Entonces, Link, ¿por qué nos llamaste? Su entusiasmo inicial por convertirse en Nin se había enfriado bastante después de presenciar aquel altercado entre sus compañeros. Link esperó a que ambas prestaran atención. Luego, con tono calmado y directo, declaró, no importa si nos hacemos amigos o no.
pero como nos han asignado al mismo equipo, ahora somos camaradas. Compañeros que trabajarán juntos en misiones. La confianza es esencial. Ambas se quedaron en silencio. Lo entendían. No eran ingenuas. Entre el condicionamiento mental y las exigentes lecciones de la academia, sabían perfectamente lo que se esperaba de ellas. Al graduarse, habían dejado de ser alumnas. Ahora eran shinobi. Quiero que establezcamos un liderazgo claro dentro del equipo antes del examen de nuestro Chunin Sensei mañana, continuó Link. Vamos a resolver esto con fuerza. Quien demuestre ser el más fuerte liderará. Sin objeciones, ¿de acuerdo? Ninguna objetó. En el mundo ninja, la fuerza hablaba más alto que cualquier argumento. ¿Están listas? Una sonrisa extraña cruzó el rostro de Link. Sas. Sas. Amy e Iris cargaron a la vez, una desde la izquierda, otra desde la derecha. Habían entrenado juntas, participado en simulacros y compartían una sincronización casi natural. Mi camino ninja comienza, golpeando niñas. Con una sonrisa apenas perceptible, Link canalizó chakra a sus pies y usó el Sunshin no Jutsu, técnica de desplazamiento corporal. ¡Bam! ¡Bam! En un instante, apareció detrás de ambas, posando una mano sobre cada cabeza antes de estrellarlas contra el suelo con fuerza controlada. Un tigre derriba a dos ovejas. Ni siquiera necesitó usar su jutsu de sustitución. Desde la distancia, su Chunin Sensei, Nara Ensui, observaba la escena con una sonrisa leve. Tener en el equipo a alguien con talento natural y aptitudes de liderazgo era un alivio. Ser Chunin no era un título ocioso. Solo aquellos sin cargos oficiales o sin asignaciones en unidades como los Ambu eran seleccionados para entrenar Chunin. Y aún así, no era un trabajo deseado, restaba tiempo para ganar dinero en misiones reales. La aldea solo exigía una cosa, que los instructores Chunin formaran con éxito al menos a un Chunin. Tras lograrlo, quedaban liberados de la obligación de enseñar. Por eso, muchos ideaban pruebas rigurosas para descartar a Chunin sin potencial inmediato, devolviéndolos a la academia. Una de las más famosas era la prueba de las campanillas, heredada del tercer Hokage. Evaluaba trabajo en equipo, táctica, habilidad y espíritu. La mayoría de los equipos fracasaban. Incluso los instructores más veteranos sabían que 3 recién graduados difícilmente podrían superar a un Chunin. Para los equipos con pocas probabilidades de producir un Chunin en el primer año, el destino estaba sellado: volver a la academia. La tasa de fracaso era alta. Casi 2/3 de los egresados nunca pasaban la prueba, pero Ensui ya había visto el potencial de Link. Independientemente del temperamento impulsivo de Iris o la arrogancia de Amy, Link era el engranaje central. Él podía guiar al equipo hacia la aprobación. Con una mirada satisfecha, Ensui desapareció usando su propio body flicker. Al día siguiente, por la mañana, campo de entrenamiento 7. Cuando Nara Ensui llegó, sus 3 estudiantes ya lo esperaban. Link estaba de pie al frente, tranquilo y sereno, con el protector de frente atado alrededor del brazo izquierdo. Iris estaba sentada sobre un poste de madera, vendada y con el rostro tenso, expectante. Amy, en el extremo opuesto, tenía un ojo amoratado. Su rostro era impasible, pero su hostilidad hacia Link había desaparecido. Buenos días, saludó Ensui con tono casual. Las respuestas fueron desiguales, pero suficientes. No perdió tiempo y levantó un par de pequeñas campanillas. Como es costumbre, su tarea es quitarme estas campanillas. No se molestó en repetir amenazas ni hablar de regresar a la academia. La verdadera evaluación había comenzado el día anterior. Con el potencial de Link como posible Chunin, el equipo 5 ya había sido aprobado. La prueba de hoy solo serviría para medir más a fondo sus habilidades. Como superior y futuro responsable de sus vidas y misiones, Ensui necesitaba conocer sus fortalezas y limitaciones. Solo así podría guiarlos correctamente. No me consideren su instructor. Traten esto como una misión real, una en la que sus vidas están en juego. Se sujetó las campanillas al cinturón y ordenó: comiencen. ¡Sas! Link desapareció al instante, reapareciendo en lo alto de una roca distante. Iris y Amy, por su parte, retrocedieron levemente, formando una especie de cobertura alrededor de su posición. ¿Ya están formando una estrategia conjunta? Ensui no se movió. Observaba con atención. Sentía curiosidad. Como muchos otros Chunin que habían oído rumores, quería comprobar si el chico realmente podía usar el temido Iton, el estilo hielo.
Muéstrame. El poder de la liberación de hielo. Capítulo 18. Love Deluxe. ¿Esto realmente puede funcionar? Iris no lograba calmarse. Después del peculiar intercambio del día anterior, el equipo había acordado seguir las instrucciones de Link. Su estrategia para la prueba era simple: proteger al líder mientras él preparaba su jutsu y luego observar desde una barrera defensiva. El problema era que Iris nunca había visto ese supuesto jutsu en acción. Y ahora que estaban frente a un Jonin real, su confianza tambaleaba. Ami, por su parte, se mantenía serena. Había aceptado de mala gana el liderazgo de Link. El chico era joven, sí, pero también era sereno, inteligente y fuerte. No tenía problemas para seguir órdenes, aunque una parte de ella aún deseaba verlo fallar, solo un poco, solo para equilibrar las cosas después de haber sido humillada. ¿Un jutsu que requiere preparación mientras los compañeros lo cubren? Nara Ensui entendió el plan de inmediato. Pero no dijo nada. Solo observó, paciente. Seiya. Libera. Desafortunado. Link suspiró internamente al ver el resultado. A su lado flotaba una criatura pequeña, redondeada, de color rojo anaranjado, con dientes afilados y extremidades rechonchas. Pearl Jam. El stand que acababa de invocar tenía el poder de curar a otros al ser cocinado y consumido, pero requería habilidades culinarias, algo que Link no poseía. Lo había invocado muchas veces durante su entrenamiento, y aunque era útil en teoría, su corta duración lo hacía casi inútil para preparar platos elaborados. En situaciones de emergencia, mezclarlo con agua podría funcionar, pero los efectos se reducirían considerablemente. Para alguien que no supiera cocinar, Pearl Jam era poco más que un adorno inútil. Link no dudó. Lo despidió de inmediato, se tragó una píldora de soldado para prepararse y continuó. Seiya. Libera. En cuanto el chakra fue drenado, Link sintió como su conciencia se vinculaba con su cabello. Una oleada de información sensorial lo invadió: el sutil movimiento del aire, el calor del sol, partículas microscópicas de polvo flotando. Cada hebra de cabello se había convertido en una extensión viva de su cuerpo. Un stand parásito que controla el cabello. Love Deluxe. Suspiró con alivio. Finalmente, algo útil. Love Deluxe era sencillo, pero increíblemente poderoso. Podía extender su cabello en mechones que demolían edificios de varios pisos o que alcanzaban hasta 10 metros de distancia, con una durabilidad asombrosa. Si tuviera tiempo, podría incluso desarrollar habilidades más complejas, como controlar a otros implantando su cabello en sus cueros cabelludos, pero ese tipo de experimentación tendría que esperar. Por ahora, tenía un combate por librar. Saltó desde la roca, flexionando las rodillas y canalizando chakra en las piernas. Se lanzó directo hacia Nara Ensui. Aquí viene. Ensui se preparó para evaluar su taijutsu primero, basándose en la información que le había dado Kakashi, pero Link se detuvo abruptamente a 3 metros de distancia, y entonces, su cabello se expandió violentamente, surgiendo hacia Ensui como un maremoto oscuro, un jutsu basado en cabello. Ensui reaccionó al instante, moviéndose con la agilidad que se espera de un Jonin. Esquivó el ataque con facilidad. El cabello era rápido, pero no lo suficiente. La precisión también dejaba que desear. Más que golpear puntos específicos, azotaba áreas enteras. Golpe. Las hebras impactaron el suelo con fuerza brutal, destrozando rocas, abriendo zanjas profundas. El polvo se alzó como una cortina. En el aire, Link flotaba, sostenido por su propio cabello. Una vasta red negra de más de 30 metros de diámetro se extendía bajo él. Las hebras se movían como serpientes vivas, retorciéndose, palpando el entorno, tan realistas que rozaban lo inquietante. Desde afuera, la escena era una pesadilla viviente. Iris lo observó en silencio, estupefacta. ¿Qué es esta técnica? Ami reprimió un escalofrío y retrocedió un paso, incómoda. Te encontré. Un grupo de mechones golpeó el suelo con fuerza, impulsando a Link hacia Ensui como si fuera un proyectil lanzado por un resorte. Intentó acortar la distancia, buscando colocar parte de su cabello sobre el cuerpo de su oponente. Mientras su cabello tocara al objetivo, Link podría rastrear cada uno de sus movimientos, incluso a grandes distancias. Aunque no fuera suficiente para controlarlo, evitaría que Ensui usara clones o se escabullera. Grieta. Un árbol enorme cayó astillado, obligando a Ensui a salir de su escondite. Lo evadió con un body flicker, pero comenzaba a frustrarse. Frunció el ceño.
Aún como Jonin, no podía ignorar lo que estaba viendo. ¿De verdad un Jnin podía hacer esto? ¿Y qué había de la liberación de hielo de la que todos hablaban? Formó sellos en el aire. Las sombras a su alrededor se transformaron en afiladas agujas negras que comenzaron a cortar el cabello con precisión quirúrgica, pero para su sorpresa, las hebras cortadas continuaron moviéndose. Retorciéndose como gusanos, se arrastraban de nuevo y se fusionaban con la red más grande. Ensui no pudo evitar tensarse. ¡Qué técnica tan poderosa y tan extraña! Usó su jutsu de costura de sombras para escapar del agarre del cabello, pero la red ya lo había cercado por completo. El alcance, la movilidad, la capacidad de rastreo, todo hacía que este oponente fuera extremadamente difícil de controlar. ¿Era esto un jutsu sensorial? ¿O algo más? ¡Boom! Crack. Crack. El bosque circundante se convirtió rápidamente en escombros. Árboles caían uno tras otro, el cielo se nublaba de polvo, y el cabello de Love Deluxe azotaba el entorno como una tormenta de látigos. La destrucción masiva no pasó desapercibida. El séptimo campo de entrenamiento estaba peligrosamente cerca de las zonas residenciales de Konoha. Una criatura gigantesca de casi 30 metros parecía haber aparecido y estaba sembrando el caos. No pasó mucho tiempo antes de que todos los Jonin con habilidades sensoriales cercanas se dirigieran hacia el lugar, rodeando el campo de batalla. Esto parece ser el jutsu de alguien, comentó uno. ¿Están peleando dentro de la aldea? Es el chakra de Ensui, confirmó Yamanaka Inoichi, con tono grave. ¿Deberíamos intervenir? ¿Y el equipo de barrera? Varios Jonin ya se preparaban para actuar, cuando una sola mano se alzó, la de Nara Shikaku. Esperen, una sola palabra. Suficiente para silenciarlos a todos. Entre los Jonin, su autoridad como comandante y su relación con Ensui eran incuestionables. Instantes después, un Ambo apareció frente al grupo, haciendo una leve reverencia. El séptimo campo de entrenamiento alberga una prueba supervisada por un Jonin entre Nara Ensui y el Yanen Lenk. ¡Wow! Silbó la especial Jonin Mitarashi Anko, divertida. Los chicos de hoy en día son unos salvajes. Kakashi Atake se revolvió el cabello, pero no dijo nada. Shikaku entrecerró los ojos, observando el bosque convertido en ruinas. Su mente, aguda como siempre, comenzaba a armar el rompecabezas. Despedido. Capítulo 19, 1 minuto. Tiene un gran poder, pero la velocidad de ataque no es particularmente rápida, al menos, no como para que un Jnin no pueda esquivarla con facilidad, murmuró Nara Ensui mientras se deslizaba entre los golpes con precisión milimétrica. Los zarcillos de cabello, enormes y salvajes, azotaban el campo como látigos vivientes, impulsados por una fuerza descomunal. La escena era, sin duda, impresionante, caótica, abrumadora, intimidante, pero Ensui ya había visto suficiente. La técnica era poderosa, sí. Pero también era directa, predecible. Los ataques venían con fuerza bruta, sin demasiadas variaciones, lo que le permitía anticipar sus movimientos. Para un Jnin experimentado como él, los huecos eran evidentes. Los kunai o shuriken eran inútiles contra la red densa de cabello, que los destrozaba con facilidad. En un enfrentamiento frontal, aquel estilo podría ser efectivo contra monstruos de fuerza bruta, tal vez incluso contra una bestia con cola, pero la guerra ninja rara vez se decidía con fuerza pura. Las batallas ninja nunca se basan únicamente en la fuerza bruta. Ninjutsu, genjutsu, técnicas secretas, artes prohibidas, existían innumerables maneras de contrarrestar ese tipo de estilo. Podía funcionar bien en una guerra abierta, en un asalto directo, pero en un combate entre especialistas. Jutsu de costura de sombras. Exclamó. Desde sus pies, una aguja de sombra se disparó con agilidad, cortando limpiamente uno de los mechones que se dirigía hacia él. SHHH. La sombra rozó la mejilla de Link, dejando un corte superficial. El niño retrocedió con dificultad, jadeando. El uso prolongado de su técnica lo había llevado al límite. Ni siquiera las pastillas de soldado que le daban energía podían evitar que su cuerpo comenzara a desfallecer. Y, lo peor de todo, su stand estaba a punto de desaparecer. A diferencia de otros shinobi que controlaban el flujo de chakra durante sus técnicas, las de Link funcionaban de un modo muy distinto. Sus jutsus requerían una cantidad fija de chakra, se activaban automáticamente, sin margen para errores de cálculo. Eso era una bendición. Y también una maldición. Prolongar una técnica no era tan simple como añadir más chakra. Para Link, implicaba relanzar la técnica completa.
Era como ejecutar dos jutsu al mismo tiempo, una habilidad tan difícil como crear un Kekkei Genkai. La mayoría se preguntaría por qué alguien con tal nivel de control no simplemente se enfocaba en liberar dos naturalezas de chakra o en forjar un Kekkei Genkai propio, pero él no tenía tiempo para eso. 3. 2. Link dejó de perseguir a Ensui. El cabello comenzó a retraerse, como si respondiera a su mente antes que a su cuerpo, envolviéndolo y devolviéndolo junto a sus compañeros. 1. El cabello negro comenzó a perder su brillo. A medida que se recogía, su color se tornó grisáceo, opaco, quebradizo. Cuando volvió a su largo habitual, era evidente que había sufrido un daño profundo, se veía desigual, deshilachado, débil. Una de las peculiaridades de Love Deluxe era esa: cuando el cabello del stand sufría daño considerable, no solo perdía fuerza, también perdía vitalidad. Durante el combate, el cabello había seguido creciendo, ocultando el deterioro. Pero ahora que el stand se había desvanecido, la verdad era imposible de ocultar. Recuperar su cabello original requeriría tiempo. ¿Se acabó?, preguntó Iris con voz temblorosa. Estaba inquieta. Una parte de ella temía que su jefe se hubiera excedido y hubiera herido accidentalmente a su instructor Jnin. La magnitud de la destrucción la había dejado atónita. Ami, a su lado, se mordía el labio. Cualquier sentimiento de rivalidad o rencor hacia Link se había disipado por completo. Lo que había presenciado no era arrogancia. Era poder. Cuando alguien estaba en un nivel tan superior al tuyo, no quedaba espacio para el resentimiento. Solo quedaba respeto. Y miedo. Link ignoró la pregunta de Iris. Se concentró en calmar su respiración mientras indicaba con una seña a sus compañeras que se prepararan. Estaban débiles, sí, pero aún podrían servir de escudos humanos si algo salía mal. Love Deluxe había sido increíblemente útil. Su fuerza, su capacidad defensiva, su presencia en combate, todo había sido crucial, pero también había drenado su energía a un ritmo alarmante. A diferencia de los stands físicos, Love Deluxe era un stand de accesorio. Aumentaba su cabello, lo manipulaba, lo convertía en un arma. Y cada movimiento, cada ataque, cada acción, le costaba directamente a su resistencia. Ni siquiera una pastilla de soldado pudo sostenerlo más allá de un minuto. Un solo minuto. No es tan largo como el espectáculo de luces de 3 minutos de cierta persona. Un sonido rítmico rompió el silencio. Toc, toc, toc. Ensui emergió de la nube de polvo. Su expresión era complicada. Observó a Iris y Ami, ambas con kunais aún en mano, y luego se enfocó en Link. El niño lucía exhausto, su cabello desordenado, sus ropas hechas jirones. Pero sus ojos seguían tan fríos como siempre. Determinados. Ensui exhaló lentamente. Prueba terminada. Felicidades. Link parpadeó. Por un instante, no lo creyó. Por fin, un Jnin. Una alegría silenciosa lo invadió, aunque se desvaneció al instante al recordar lo arbitrario del sistema. El año pasado había superado el examen de graduación e incluso había conseguido una de las campanas en la prueba de Kakashi. Y aún así, lo habían enviado de regreso a la academia. Esta vez, apenas había pasado el examen. No consiguió ninguna campana. Pero fue aceptado como Jnin. No había un estándar real. Solo dependía del juicio del instructor. ¡Wow! Gritó Iris con los ojos brillantes. Ami bajó su kunai. Miró de reojo a Link, que seguía impasible, y suspiró. Tenía sus defectos, lo sabía. Era orgullosa, temperamental y algo mimada. Pero no era tonta. Comprendía perfectamente que su aprobación no era suya, se la debía a él. Sin Link, ninguna de las dos habría pasado. Reconocer eso fue humillante. Ensui recogió las campanas con una sonrisa. Vamos a celebrar. Los invito a todos a una barbacoa. Capítulo 20. Rumbo a Chunin. Restaurante Yakiniku-ku. Estoy llena. Arres se dio una palmadita en el estómago con una sonrisa satisfecha. Estuvo increíble. Link exhaló un suspiro breve. También estaba satisfecho, con el estómago lleno y rebosante, por primera vez en mucho tiempo. Su presupuesto normalmente apenas le alcanzaba para lo justo, y la comida que se preparaba en el desierto solía ser apenas comestible. Después de la intensa batalla de evaluación, poder disfrutar de semejante festín era pura felicidad. Ami se limpió la boca con elegancia y preguntó: Ensui Sensei,
ahora que pasamos la prueba, ¿empezamos con las misiones mañana? Correcto, respondió Nara Ensui, asintiendo con tranquilidad. Como Jonin soltero y con pocos gastos personales, invitar a su nuevo equipo a una buena comida no le costaba mucho. Miró el cabello canoso y maltratado de Link y frunció levemente el ceño. ¿Y tu cabello? ¿No deberías ver a un médico? Envejecer de golpe tras una sola batalla no parecía exactamente normal. Estoy bien, dijo Link, pasándose una mano por el cabello áspero y desordenado. Aunque se sentía seco al tacto, no le dolía. Era simplemente un efecto secundario del uso de su stand, no una herida real. Cuando lo desactivara del todo, desaparecería. Lo pensó por un momento antes de añadir. Es solo un efecto secundario de una técnica. Cuando mi cabello vuelva a crecer, recuperará su color. ¿Afeitarse la cabeza? Ni hablar. Prefería 1000 veces aguantar las canas antes que andar calvo. Incluso con solo 9 años, Link era demasiado consciente de sí mismo. Ya le molestaba su baja estatura, añadir calvicie al conjunto era impensable. Está bien, dijo Ensui, dando por zanjado el tema. Se levantó con calma, tomó un sorbo de su bebida fría y se dirigió a la entrada para pagar. Nos vemos mañana. Los 3 miembros del equipo 5 lo siguieron fuera del restaurante. Justo cuando estaban a punto de separarse, Link alzó la voz. Oigan. Ambos se giraron para mirarlo desde direcciones opuestas. El rostro habitualmente estoico de Link se suavizó un poco con una sonrisa algo forzada, pero sincera. Hagamos lo mejor que podamos de ahora en adelante. La prueba de supervivencia había sido solo un entrenamiento, sí, pero el hecho de que lo hubieran protegido sin dudar, a pesar de que él mismo los había intimidado antes, no pasó desapercibido para él. La palabra camarada cobraba otro significado cuando había vidas en juego. Amy lo miró en silencio. Luego se dio la vuelta y se fue. Iris se encogió de hombros con fingida resignación, le dedicó un pulgar arriba acompañado de una sonrisa y también se marchó. A Link no le importaban mucho sus respuestas. Nunca esperó establecer vínculos profundos con su equipo. Siempre que no se llevaran mal, bastaba. Gracias a su entrenamiento en la academia, sabía que el trabajo en equipo básico y la confianza bajo presión eran posibles, incluso entre compañeros renuentes. Siempre que no hubiera conflictos graves, podían funcionar como unidad. Por ahora, necesitaba urgentemente 2 escudos de carne confiables que le dieran cobertura mientras invocaba un stand poderoso. Primer paso, convertirse en Jnin. Hecho. Estiró su cuerpo adolorido por la prueba reciente y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina asomó en su rostro. Siguiente objetivo, convertirse en Chunin. Un mes después, escritorio de asignación de misiones. Apuesto a que será otra misión mal pagada, pensó Link, observando al alegre empleado frente al mostrador. Soltó un suspiro silencioso. Las misiones de rango D eran rutinarias, sin riesgo y mal pagadas. Solían ofrecer entre 5.000 y 50.000 rayos, aunque la mayoría rondaban los 10.000. Una vez dividida entre los 4 miembros del equipo, quedaba una miseria para cada uno, y para colmo, muchas de esas misiones tomaban días. Su última misión de rango D, por ejemplo, fue limpiar el río Naka. Pagaba 12.000 rayos. Les llevó 10 días completarla. ¿Por qué tanto? Porque Iris y Amy pasaron más de 5 días aprendiendo a caminar sobre el agua. Link tuvo que encargarse solo de los primeros 3 días, y el resto apenas si logró igualar lo que él había hecho solo. Al menos, Ensui había sido justo con la paga, le dio a Link una parte mayor por su esfuerzo extra. Su primera misión como Jnin no fue mejor, cortar y transportar madera para una obra. Y otra vez, sus compañeras pasaron días practicando cómo trepar árboles. Las misiones de rango D no eran peligrosas, pero sí pesadas, tediosas y extenuantes. Eran tareas que los civiles evitaban porque requerían habilidades ninja básicas o simplemente eran molestas. Hoy, todo apuntaba a que sería más de lo mismo. Señor tercero, dijo Ensui con cortesía al Hokage, por favor asígnenos una misión de rango C. Link se quedó completamente desconcertado. ¿Una misión de rango C? Ya. Ensui se volvió hacia él con una sonrisa. Creo que estás listo. Las misiones de rango C conllevaban un riesgo leve de lesiones, pero no incluían enfrentamientos con otros ninjas. Para un equipo como el suyo, con 2 Jnin en formación y un tercero que, al invocar su stand, podía pelear como un Chunin de élite, eran desafíos apropiados. Si ese es tu criterio,
respondió el tercer Hokage con su eterna sonrisa, mientras extendía un pergamino. Aquí tienen. Enzui lo recibió, echó un vistazo rápido y luego se lo entregó a Link. Eliminar una plaga de bestias salvajes en el bosque de la muerte. Recompensa, 30.000 rayos. Al oírlo, Iris y Amy se iluminaron de inmediato. Por fin, algo de acción. Las misiones de rango D eran agotadoras, pero insoportablemente aburridas. Una misión de rango se prometía emoción y algo de combate real. Link leyó el pergamino con atención, y sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Por fin, un verdadero desafío.